Bienvenidos a otra emisión de Mecánica Tutorial Interactiva. En esta ocasión, en la materia de electricidad y magnetismo, abordaremos algunos de los principios básicos de electricidad, con el objetivo de que esto nos ayude a comprender mejor los fenómenos eléctricos, la forma en cómo se conduce y las particulares teorías que lo rodean. Sin más preámbulo, comenzamos. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón, que significa ámbar. La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles Francois de Cisternois, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos: físico, luminoso, mecánico y térmico. Si bien la electricidad es abstracta o invisible, en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla. En ocasiones, como los rayos, cuando se desarrollan dentro de una fuerte tormenta, también. Sin embargo, es importante conocer el por qué suceden las cosas. Recordemos que todo lo que conocemos está hecho de materia, y la materia está formada por átomos, los cuales en su composición poseen protones, cuya carga es positiva, y neutrones que carecen de ella. Por tanto, los electrones tienen carga negativa y poseen las características de orbitar alrededor del núcleo, como lo podemos ver en la animación. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, como son campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química específica. Asimismo, existen leyes que nos ayudan a comprender mejor las cargas eléctricas. Para ello debemos recordar que las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, podemos deducir en esta expresión y de forma simplificada que los polos opuestos de cargas se atraen y polos iguales se repelen. Una forma de entender mejor la electricidad es entendiendo cómo funcionan las características también de un flujo eléctrico. Una de ellas es la intensidad o corriente, y esta se define como el flujo de electrones a través de un circuito. Para entenderlo mejor, podemos imaginarlo como un coche circulando en una carretera. El movimiento es la corriente y se mide en ampere. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección del flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Para ello, existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto. La primera se basa en el flujo convencional. Esa teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Y la segunda es el flujo de electrones, ya que establece que los electrones fluyen de negativo a positivo, puesto que los electrones están cargados negativamente y rechazados por cargas negativas. Por otro lado, la tensión o voltaje se refiere básicamente a la fuerza aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir. Primeramente,
la corriente directa. En este apartado, la tensión obliga a los electrones a fluir a través de un circuito cerrado. Se caracteriza por poseer polaridad, es decir, positivo y negativo. Por el contrario, la corriente alterna, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección y después en dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Con ello podemos deducir que la corriente alterna no tiene una polaridad definida, y esta es su principal característica. Por otro lado, la resistencia es básicamente la restricción al flujo de electrones a través de un conductor y se mide en ohms. Existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor. El primero es el material. Cuando hablamos del material, nos referimos a la cantidad de flujo de electrones que depende o de la facilidad con la cual los átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. Por otro lado, los materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante y suelen estos depender uno del otro en diversas aplicaciones. El siguiente factor es la longitud. Entre mayor sea la longitud del conductor, mayor será su resistencia. Esta se incrementa o reduce en relación a la proporción del conductor. La tercera restricción por la cual definimos un objeto con resistencia es básicamente el área. El área, es decir, conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia y a la inversa. Por ejemplo, si el área de un conductor es triplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Y por último, el último factor que decide una resistencia de un material es la temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe de tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Para hacer un poco más gráfico lo que acabamos de ver, presentamos el siguiente ejemplo, en donde se presenta en esta pequeña animación básicamente la representación de la resistencia, la corriente y la tensión. Para este caso particular se ejemplifica por medio de una persona que intenta pasar a través de un tubo. El tubo vendría siendo el conductor. El voltaje, al ser la fuerza, se representa por la persona de azul que empuja a la corriente, es decir, a la persona de anaranjado. En tanto, la resistencia, representada por la persona en color verde, siempre se opondrá al flujo de esos electrones. Y esto, en una forma pictográfica, es la representación de cómo interviene la resistencia, el voltaje y la corriente dentro de un circuito, de un conductor, para lo que esté diseñado este elemento. Los fundamentos y conceptos que rodean la electricidad permiten develar cada vez un poco más la importancia que tienen con las cosas que nos rodean, para poder comprender adecuadamente el fenómeno eléctrico en todos y cada una de sus aplicaciones. Bueno, llegó el momento de evaluar tu aprendizaje. Investigue el principio de la ley de Ohm, en qué consiste y cuáles son sus características más destacadas del concepto y su teoría. Asimismo, integre su propia definición de cada uno de los conceptos vistos en esta clase. Recuerde que realizar su tarea con fuentes confiables asegurará el éxito de la misma. Sin más por el momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo e invitándolos a suscribirse al canal y darle like a este video. Activen la campanita de notificación para recibir actualizaciones periódicas y no se los pierdan. Nos vemos pronto, hasta la próxima.